No. Okay. Ya, perfecto. Entonces, esta es la sesión número 12 del curso de Introducción a Sólidos. Y como estuvimos un poco en vacaciones y la última clase yo la hice como un poco más rápido, me voy a permitir repasar un poco las cosas, ¿no? Si es que esto avanza. Aquí está. Entonces, lo que habíamos visto la definición de una red, ¿cierto? La definición de la celda unitaria, que es esta región del espacio que cuando uno la repite y la apila, o sea, la junta, que si en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, reconstruye completamente la estructura original que motiva el definir esa celda. Vimos que la celda unitaria no tiene una forma única de definirse. Hay varias, y se define además una celda unitaria primitiva, que es una celda que contiene un solo átomo, esa celda que contiene un solo átomo tampoco es única, la definición tampoco es única, hay formas de definirla, y aquí hay, por ejemplo, esta sería para este caso particular sería una celda convencional, lo que se define como una celda convencional. Esta de aquí sería una celda primitiva. ¿Por qué es una celda primitiva? Porque contiene un solo átomo, y ¿cómo sabemos que contiene un solo átomo? O tiene 4, dicen ahí. No, tiene uno, porque este de aquí le corresponde la fracción que le corresponde, que contribuye a la celda, porque las otras le contribuyen, en el fondo, la fracción del ángulo que le contribuye a esta celda, la fracción del ángulo que le contribuye a la celda del lado, y así sucesivamente. Por lo tanto, como todos los ángulos internos de esta cosa cerrada suman 2π, estos ángulos, estos átomos que están en las esquinas, contribuyen con un átomo a esta celda, ¿cierto? Entonces, esa sería una celda unitaria propiamente tal. Y hay otra celda unitaria que era la famosa construcción de Wigner-Seitz, que lo que uno hace es dibujar estas líneas a los vecinos más próximos, luego dibuja las bisectrices de esas líneas, y luego se pregunta dónde esas cosas intersectan. Entonces, los puntos que están en esta zona gris, asociados a esta celda unitaria que tengo dibujada acá en 2 dimensiones, están más cerca de este punto que de cualquier otro punto, ¿cierto? Entonces, ese es el criterio para formar, y obviamente acá, esta de aquí es solamente la que pertenece a la red, ¿cierto? O sea, hay un punto por esta celda unitaria, y esa es la celda a la que corresponde, ¿cierto? Entonces, hay las celdas primitivas, digamos, ¿cierto? Y la construcción de Wigner-Seitz, la celda de Wigner-Seitz, son ambas construcciones de una celda unitaria, no son únicas, porque aquí ya tenemos 2, digamos, ¿cierto? Pero generalmente, uno por conveniencia, porque esta cuestión tiene ángulos que no son de 90 grados, y nosotros nos complicamos cuando tenemos que llenar el espacio con cosas que no son 90 grados, usamos lo que se llaman las celdas convencionales, que son estas que están así, ¿cierto? Ese es un poco eso ya lo habíamos visto, ¿cierto? Y otra cosa que tal vez quería llamarle la atención, que tampoco tal vez lo definí, pero nunca fui demasiado claro de cómo se definía, cómo funcionaba esto en la práctica. ¿Qué es lo que es una base? ¿Cierto? Una base son todos los puntos al interior de una celda que contienen un átomo, una posición atómica, y yo la refiero esa respecto de un punto en particular, ¿cierto? Porque una cosa es que la cosa sea una red, y una red uno la define como un conjunto de puntos, y en ese punto podría haber o podría no haber un átomo, ¿cierto? Entonces, en ese caso, o sea, en cualquier caso, ¿cierto? Los otros lugares de la red, de la celda donde podrían haber átomos, es lo que se denomina la base, y generalmente se especifican en términos de los vectores primitivos, ¿cierto? O los vectores de la celda convencional que uno utiliza para definirla, digamos, ¿cierto? En el caso de que sea una convencional en vez de una primitiva. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo característico que yo supongo que se los di la vez pasada. Esto de aquí, los puntos negros, que son más flaquitos, digamos, los puntos, esto de acá son puntos de la red. En los puntos de la red
no hay ningún átomo, en este caso en particular, ¿cierto? Ahí hay un punto de red, ahí hay un punto de red, no hay átomo, ¿cierto? Entonces, estos son los puntos de referencia sobre los cuales yo mido ¿cómo se llama? La base. Entonces, tengo los átomos grises oscuros y el átomo gris claro, ¿cierto? Entonces, necesito definir para esta red 4 posiciones, y esas son las que están definidas acá. Entonces, uno tiene una red, y la red, ¿cómo le digo? Bueno, es una red cuadrada plana, ¿cierto? Eso le digo primero, ¿cierto? Y después les digo, la base es esta. Cuando yo digo una red cuadrada plana, tengo claro que los puntos negros de la red son los que son la referencia, ¿cierto? Esa constituye la red. Y luego, a esa definición, le añado todos estos puntos. O sea, en este caso serían 4 puntos. ¿Y por qué tengo más? No, perdón, 5 puntos, tengo todos los 1, 2, 3, 4 y el medio 5. Entonces, tengo el átomo central, este que está a medio, y todos los otros que están en las posiciones que correspondan, digamos, ¿cierto? Y con esa información completa, puedo reproducir completo el cristal. Eso es lo que uno debiera entender. En la mayoría de los casos, uno de los puntos de la base es el 0,0, ¿cierto? O 0,00, ¿cierto? Sí que estamos hablando de 3 dimensiones, ¿ya? Pero este de aquí es un súper buen ejemplo porque nada, es mucho más fácil de representar, digamos, ¿cierto? Y contiene los elementos claros de qué es lo que uno requiere, ¿cierto? Listo. La cúbica simple es esta red que tengo acá, y esta es una red en el sentido de lo que nosotros la definimos. Una red es esta cosa que todos estos puntos son absolutamente equivalentes, digamos, ¿cierto? Y que uno puede llegar a estos sumando números enteros de los múltiplos de los vectores de la red, ¿cierto? Y el entorno de cada punto es exactamente igual. Tal vez uno dice, oye, el entorno de este no es tan igual al entorno de ese. Bueno, eso es solamente porque lo estoy representando una sección de la red nomás, digamos. Si hago una representación más grande, me voy a dar cuenta que cada uno de estos puntos son equivalentes. Y la cúbica simple es una red. Es bastante inusual como red porque solamente hay un átomo en la tabla periódica que la tiene. Creo que el polonio puede ser. Tendrían que demandarme, pero habría que mirar si es que ese, pero no hay muchos. Y la razón de ello es que es una estructura muy abierta. Entonces, naturalmente como que aquí cabe algo, ¿cierto? Y eso es lo que efectivamente sucede en la mayoría de los casos. Así que esta es una estructura bastante inusual. ¿Qué es lo que es inusual de esta estructura? Es que hayan puntos solamente en las esquinas del cubo, ¿no? Entonces, si quiero representar la base cúbica, la base en este caso es el 000, o sea, solamente hay átomos en el 000, y ese representa todo, porque le pongo un átomo ahí y todos los demás se generan, ¿cierto? Entonces uno, oye, dice, pero este de acá no está en el 000, sí, está en el 000, pero es en el 000 de la celda del lado, digamos, ¿cierto? O sea, hay que tener cuidado de cómo uno los pone, ¿cierto? Para no complicarse. Entonces yo aquí solamente necesito definir que hay un punto, hay un átomo en cada punto de la red, y esa sería esta situación. Átomos por celda, en este caso es 1. ¿Y cómo sacamos que es 1? Bueno, tenemos que sacar la fracción que corresponde de este átomo a esta celda y todas las otras. Si me apoyo en esta celda, digamos, ¿cierto? Aquí, en este átomo de aquí, tengo claro que hay cuántas celdas. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, a este átomo de ahí, que lo puedo pensar que es ese de ahí, ¿cierto? Y le corresponde a esta celda 1/8 de ese átomo. Y bueno, y todos estos otros son iguales, porque todos los puntos son iguales, así que es 1/8 de este, 1/8 por 8, da un átomo por celda unitario, que sería lo que le correspondería a esta estructura. La red BCC es esta misma que tengo acá, y aquí ya hay algo que se complica comparado con esta, porque aquí los vectores no los anoté, digamos, pero los anoté la vez pasada. Los vectores de esta red son el 100, el 001, el 0001, ¿cierto? Perdón, el
el 100, el 010 y el 001, que sería ese de allá, ¿cierto? Esas serían las direcciones características de los vectores unitarios, los vectores primitivos que describen la celda. En este caso, esta es una celda primitiva. En este caso aquí lo quiero describir como una celda convencional. ¿Y por qué lo quiero describir como una celda convencional? Porque la celda unitaria primitiva es media complicadita, digamos, ¿cierto? Porque tiene este vectorcito que tiene un ángulo. Entonces, ¿qué es lo que escojo para describir esta celda apropiadamente, la celda cúbica que es BCC? Escojo una celda convencional que va a tener obviamente más de un átomo por celda unitario, ¿cierto? Porque ya es convencional, no es una primitiva. Entonces, el, escojo este cubo más un átomo al centro. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Significa que voy a decir que la base es de la red es una cúbica simple con la siguiente base, 0, 0, 0 y un medio, un medio, un medio. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que todos los puntos 0, 0, 0 hay un átomo, y en que en todos los puntos que están desplazados respecto del origen que estoy considerando, de ese átomo en particular, hay uno que está ubicado en un medio, un medio, un medio. ¿Ya? Entonces, para describir la base, entonces puedo decir la red BCC, que yo sé que es una red, que este punto es equivalente a ese, aunque aquí no parezca, digamos, ¿cierto? En el fondo, ¿qué es lo que es esto de aquí? ¿Qué es lo que me está indicando esto? Esto me está indicando que en el fondo la red BCC corresponde a dos redes cúbicas simples desplazadas un medio, un medio, un medio, nomás, ¿cierto? Esa de ahí tiene un cubo, quiten ese del medio, ¿cierto? Y piensen todos los que están en las esquinas, y después pónganle este al medio y construyan otra red, ¿cierto? Eso es lo que significa la base en el fondo, ¿cierto? Que tengo esas dos construcciones, ¿ya? Y son equivalentes, o sea, tengo dos redes cúbicas simples interpenetradas que dan origen a la red BCC, ¿ya? Generalmente uno no utiliza la primitiva para describir la red BCC por eso, porque ese angulito de la del medio echa a perder todo, digamos, ¿cierto? Así que hay una opción. Esto es lo que yo les dije antes, ¿cierto? Uno puede pensar que la red BCC, por Body Center Cubic, se puede representar como esta red que está en los cuadrados en rojo, perdón, las aristas dibujadas en rojo, que corresponde a un cubo, ¿cierto? Y justo en el medio de ese cubo hay otra que forma otro cubo con las aristas en amarillo, ¿cierto? Entonces, esas serían las dos redes interpenetradas cúbicas simples que dan origen a la red BCC. ¿Ya? Para esta red, para la red BCC, la construcción de Wigner-Seitz, que esta sí es una primitiva, digamos, ¿cierto? No tengo ni siquiera que ponerlo ahí, ¿cierto? Es esta construcción que se ve de esta manera. Entonces me instalo con ¿cómo se llama? El átomo central, y desde ese átomo central lo que hago es trazar las líneas a todos los vecinos más próximos, que en este caso serían 8, ¿cierto? Los 4 de arriba y los 4 de abajo, y bisecto con un plano, ¿cierto? Esa línea que acabo de dibujar, y después miro toda la intersección de los planos que se generan, ¿ya? Esa es la famosa construcción de Wigner-Seitz, y todos los puntos que están al interior de este, no tengo idea de lo que es, parece que es un dodecaedro, digamos, ¿cierto? A ver, déjame ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, parece que sí, ¿cierto? Porque estoy viendo un número de caras y las otras caras están por el otro lado, ¿cierto? La gracia que tiene, obviamente, es que si la celda es de esta manera, yo puedo llenar todo el espacio, y aquí está como una construcción positiva, digamos, ¿cierto? De cómo hacerlo, y esto justifica, en el fondo, si yo quiero usar esta cosa como celda, poner este punto, olvídalo. Resulta como medio complicado si tuviera además una base, la celda, digamos, ¿cierto? Esta configuración BCC tuviera una base además. Sería medio complicado el ponerle
las cosas en esta referencia, y por eso se utiliza la celda convencional, que es la que está dibujada en este caso acá, ¿cierto? Esto de aquí, que exista un átomo de cloro en medio de una red de cesios, estos son átomos de cesio, esta es una estructura que se llama de cloruro de cesio, digamos, ¿cierto? Esta estructura no es BCC. La posición de los átomos puede que tengan esa simetría, pero este átomo de aquí es distinto de ese átomo de allá, por lo tanto el entorno de la red es diferente, ¿ya? Así que es erróneo describir esto como una red BCC. Esta es una red cúbica que tiene una base en 0 y una base en un medio, un medio, un medio, donde está el átomo de cloro aquí y el átomo de cesio en 0, 0, 0. ¿Ya? Sin embargo, esta red sí es, y corresponde a la estructura que el cesio efectivamente tiene, es una red es una red BCC, ¿cierto? Tienen cesio en las esquinas del cubo y en el medio del cuerpo eh, de la celda, ¿cierto? Entonces, esto sí correspondería a una red BCC, esto no corresponde a una red BCC, ¿ya? Después tenemos la red FCC, y estas son como todas las cuadradas, las más importantes, las que en el fondo vamos a probablemente hacer ejercicio, hacer preguntas respecto a esto en las pruebas, digamos, en este curso. Es la red FCC. Este de aquí es el empaque más eficiente que uno tiene, si uno tiene que, tiene una caja, digamos, ¿cierto? Qué sé yo, de 1 metro por 1 metro y tiene que ponerle adentro pelotas de tenis. Entonces las comienza a guardar y se las arregla para que le quepa en la caja el máximo número de pelotas de tenis. La estructura que tienen que escoger para eso es la estructura de FCC. Esta que está acá. Esta es la que, para esfera, es la que mejor usa el volumen del espacio, ¿cierto? Para poder hacer un empacamiento. Así que, naturalmente, esta de aquí está en todos lados, y como les dije, les debo haber dicho la vez pasada, siempre hago el mismo chiste, digamos, es súper importante para nosotros, porque este de aquí, el cobre, ¿cierto?, es FCC, digamos. Así que si hay una red que tenemos que saber es esta en Chile, digamos, ¿cierto? Esto de aquí son los vectores primitivos. Los vectores primitivos aquí también son medio exóticos, digamos, porque son solamente los vectores primitivos de la red son S, S y S, ¿cierto? Debería los dibujado acá, capaz que estén dibujados en la otra transparencia. O sea, los que van a los lados de las caras, ¿ya? Entonces, como esta también es una cosa media exótica, uno también la define como una red cúbica, como una base, digamos. Entonces, ¿cuál es la base para definir esta? No me acuerdo si uno lo define. Bueno, esta es la celda convencional, digamos, ¿cierto? Entonces, a la celda convencional hay que definirle una base. ¿Cuál sería la base? Bueno, la base sería, está más o menos claro aquí qué es lo que pasa, digamos, ¿cierto? La base sería, si digo que el 00 pertenecen todos los que están en las esquinas. Y luego tengo que añadirle una base, y respecto de esta, punto, tengo que añadir ese átomo y ese átomo, ¿cierto? Que están derechamente en los vectores primitivos. Si hago eso para cada punto de la red, genero la red de FCC, digamos, ¿cierto? Eso es lo que sucede. Esto indica más o menos de cómo es el empaque esférico, digamos, ¿cierto? Si uno piensa que los átomos son como pelotas, digamos, ¿cierto? En el fondo, uno esperaría que la forma que tiene esta red cristalina sea como esta, entonces la celda unitaria tiene esa distribución. Ahora, no sé qué hay distinto. Bueno, lo distinto es que aquí les dibujé los vectores los vectores primitivos de la celda, digamos, ¿cierto? Esos son los vectores de la celda primitiva, ¿ya? Ahora, uno puede hacer la misma construcción que hice antes con la BCC, puede hacer la construcción de
Wigner-Seitz con respecto a esta, y ¿qué es lo que obtiene para esa? Obtiene una figura bien exótica aquí, ¿no es cierto? Que ustedes la pueden ver que tiene triángulos, cuadrados y algunos rombos, digamos, ¿cierto? En el espacio. Entonces, nuevamente tomamos, este de aquí es uno que está, este no está centrado en una cara, digamos, ¿cierto? Parece que sí, parece que está centrado en la cara, sí, está centrado en la cara. Entonces, sin duda, si uno quiere tomar una celda de esta naturaleza y comenzar a lidiar con ella y cómo empacarla en el espacio, es medio complicado. Y aquí está la realización física de cómo se llena el espacio. Hay que pintarla de distintos colores porque si uno no entiende nada, digamos, ¿cierto? De cómo es esta simetría, cómo se las tiene que arreglar para instalar todas estas celdas que cubran todo el volumen del espacio al final. Entonces, súper relevante en esto es hacer la diferencia entre las celdas convencionales, ¿cierto? Esta es la diferencia entre la celda primitiva y la celda convencional, ¿cierto? Los vectores de la red, cosas que son importantes son el número de coordinación, que son el número de vecinos más próximos que los átomos en una de estas configuraciones tienen. Nada, eso. Y definir bien las bases, ¿cierto? Porque de repente uno le pone una red de estas cúbicas con una base y la cosa se complica un poco, pero eso es lo que deberíamos saber, o sea, deberíamos claramente identificar cosas como esto, digamos, ¿cierto? Entender qué es lo que significa esto, ¿eh? En términos globales. Ya. Si uno tiene cosas que llenan todo el espacio de manera periódica, una de las formas en que se hace esto son de 14 maneras diferentes. Estas son las 14 maneras diferentes en que uno puede llenar el espacio de manera completa y no hay más, ¿cierto? Lo otro que uno podría hacer es que, bueno, es esta más una base, digamos, ¿cierto? A cualquiera de estas aquí le pongo una base, digamos, ¿cierto? Y le pongo un átomo por ahí en un lugar exótico, digamos, ¿cierto? La cúbica simple. No es body center cubic, pero es una cúbica simple con algo desplazado, ¿cierto? Ya, eso de ahí y con eso lleno todo el espacio. Entonces, la verdad es que no hay muchos grados de libertad en esto, digamos, ¿cierto? Probablemente lo que nosotros vamos a ver en más detalle son todas estas que están acá arriba, las que son, podríamos ver en más detalle son estas. Cualquier cosa que ya comienza a ser un poco más compleja, como estas trigonales, digamos, ¿cierto? Y triclínicas, no las vamos a ver, digamos, porque nada, se complica más nomás la geometría en el espacio, digamos, ¿cierto? Pero estas tres de acá arriba, digamos, sin duda, ¿ya? La cúbica P, I y F, ustedes deberían saberla al revés y al derecho, digamos, ¿ya? Quiero pasar a un tema un poco distinto ahora y recordarles que habíamos visto antes, o sea, quiero entrar a generalizar lo que se conoce como el espacio recíproco. Conocimos el espacio directo, que significa los puntos donde hay átomos en una red, ¿cierto? Y después definimos el espacio recíproco como esa periodicidad que el sistema adquiere porque ¿cuál es la periodicidad? Las propiedades vibracionales y electrónicas del sistema tienen una fase que dependen como una suerte de onda en base a ese cristal. O sea, hay cosas que yo puedo escribir como esto, ¿cierto? Hay una onda que es E elevado a I XN en una dimensión, ¿cierto?
Entonces, el hecho que esta cosa tenga una periodicidad, y lo que yo quiero que estas cantidades sean periódicas en el espacio, uno se las puede arreglar para cambiar K en un valor finito, ¿cierto? En otro valor de K, en que esta onda, que es la que realmente me interesa, sea la misma, ¿ya? Entonces, lo que vimos en el caso de vibraciones o de propiedades electrónicas, vimos que estas de aquí son vibraciones, ¿cierto? En el caso de una sola red, vimos que cuando los valores de K van entre menos pi partido por A y más pi partido por A, en el fondo describo en este lugar de acá, todo, que es lo que denominamos la primera zona de Brillouin. Aquí encuentro todas las soluciones que son de esta forma, ¿cierto? Todos los valores de K posibles los tengo descritos entre menos pi partido por A y más pi partido por A, y si voy en esta región del espacio recíproco, el espacio K, lo que hago es encontrar todas las soluciones posibles. Esta de aquí es equivalente a esta que está acá, ¿cierto? Esa de ahí, con esa de ahí, son diferentes, ¿cierto? No es muy feliz el diagrama, digamos, pero se entiende, ¿cierto? Que son equivalentes y están desplazadas por exactamente un valor de la red recíproca, que es 2pi partido por A. Entonces la red recíproca queda determinada por estos puntos, ese punto, este punto, ¿cierto? Dos puntos que están separados uno del otro de 2pi partido por A, ¿ya? Entonces, ¿y cómo sabemos que eso es efectivamente lo que sucede? Bueno, porque sabemos que las soluciones desde el punto de vista de cualquier problema que estemos solucionando, estructura electrónica o vibraciones, tienen involucrada una exponencial de este tipo que da cuenta de la periodicidad del sistema. Entonces, si yo quiero hacer que este factor sea la misma exponencial, digamos, ¿cierto? Lo único que tengo que encontrar es que el K lo cambio por K más G sub m, ¿cierto? Y ese G sub m tiene que ser tal que G sub m multiplicado por X sub n tiene que ser igual a 1, ¿cierto? Y eso es exactamente lo que vemos acá, ¿cierto? O sea, ¿por qué razón es la misma exponencial? Porque E elevado a I, este de aquí, el 2pi partido por A por M, ese es el G sub m, ¿cierto? Esta parte de aquí es el G sub m, ¿cierto? Y este de aquí sería el XM. Lo único que he hecho, estoy viendo la parte, está explicado acá, ¿cierto? Lo único que estoy viendo es la parte que yo he cambiado. Cuando el K lo cambio acá por esto. El otro K queda igual, pero este factor de aquí va a ser igual a 1. Entonces, ahí no hay ningún problema. ¿Ok? Ya. Entonces, veamos cómo funciona esto sigamos viendo cómo funciona en 3 dimensiones ahora. Entonces, esa es la definición. Nosotros vimos que la definición de la red recíproca en una dimensión es esto. El G sub m es igual sencillamente, no lo tengo ni siquiera escrito, a 2pi partido por A por M, ¿cierto? Denme un minuto que me están llamando a una reunión. Entonces, la solución es de esa forma, ¿cierto? O sea, los G sub m tienen esta forma en el caso de una red unidimensional. ¿Ya? Nada, eso es lo único que uno necesita saber. Lo que necesita saber es que cuando uno multiplica un vector de la red recíproca por un vector de la red real, lo multiplica esa cuestión por i, eso da un múltiplo de 2pi. ¿Ya? Esa es solamente la restricción que tenemos.
Y por eso queremos ver cómo pasa esto, qué es lo que sucede cuando se llega a una generalización en 3 dimensiones. Entonces, si la red está descrita por puntos R, ¿cierto? Ahora, estos puntos R eh, eh, son los que, qué sé yo, descritos de esta manera. R igual a N1 por A1 más N2 por A2 por N3 por A3, donde N1, N2 y N3 son números enteros, ¿cierto? Y el A1 y el A2, el A3 son los vectores primitivos de la red real, ¿cierto? Entonces, con esto cubro toda la red, esencialmente, ¿cierto? Tengo una red primitiva, ¿ya? Entonces, ahora digo, esta en el fondo es la definición de la red recíproca en 3 dimensiones. Nosotros ya la habíamos visto en una dimensión, veamos qué es lo que significa en 3 dimensiones. Bueno, la condición que le vamos a imponer es que E elevado a ig.r sea igual a 1, para todos los puntos que pertenecen a la red real. O sea, sí, y esos van a ser, este es un conjunto de puntos completos, digamos, ¿cierto? Que yo le tomo cualquier punto de la red real, lo pongo ahí y esa cuestión da 1, ¿cierto? O sea, este producto da 1. Esa es la definición, ¿ya? Entonces, se afirma entonces que R representa una red en el espacio real, estamos claros, eso es, ¿cierto? Y además se afirma que G es una red en el espacio recíproco. Se afirma, y la verdad es que R es una red recíproca en el espacio real, dado que es eso, G es una red en el espacio recíproco. ¿Ya? Constituye una red, los puntos G en el espacio recíproco constituyen una red. Eso no está demostrado realmente, digamos, todavía hay que demostrarlo. Ya. Entonces, si los A sub i, que son estos de ahí, el 1, el 2 y el 3, digamos, representan los vectores de la red real, voy a decir que los B sub j constituyen vectores de la red recíproca, ¿ya? Y además les voy a aplicar la misma condición que les había aplicado antes. Lo que estoy tratando de hacer, ustedes pueden ver para dónde voy, ¿cierto? Quiero que esta cosa de aquí dé 1, ¿cierto? O sea, perdón, dé un múltiplo de 2pi, ¿cierto? Entre dos vectores. Ya, ese es como el propósito de esto. Entonces, ahora, ¿cómo lo hacemos? Ya. Ese es el sentido de esta definición que tengo acá. No quiero hacer el trabajo de demostrar que esto es, sino que decir, oye, alguien me sopló, mira, aquí están los vectores de la red recíproca, digamos, ¿por qué no lo usas para ver? Y entonces lo que hacemos es verificar si se cumple la condición, ¿ya? Entonces, esto constituye en un punto una red completa, ¿cierto? Con estos vectores B sub 1, que habría que multiplicarlos igual por un factor m, ¿cierto? Entonces, los vectores G de la red recíproca serían igual a M1 por B1 más M2 por B2 más M3 por B3, ¿cierto? Y eso es algo que tengo que poner aquí, multiplicarlo por eso, y tengo que garantizar que siempre eso me dé 1, y eso siempre me va a dar 1, siempre que yo defina los vectores B en base a los vectores A de esta manera, ¿ya? Entonces, esto es cierto, es I, JK, y siendo estas cosas cíclicas. La de abajo, ni siquiera se preocupen porque esta de aquí, no importa cómo si uno la hace cíclica, esta siempre da lo mismo. Las que van cambiando son las de arriba realmente, ¿cierto? Esto de aquí es como un volumen, dice ahí, ¿ya? ¿Sí? Eso representa el volumen de la celda, de hecho. Ya, entonces, es fácil usar aquí el producto triple y verificar que esto efectivamente se cumple, digamos, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo que tiene que cumplirse? Tiene que cumplirse que A sub i por B sub j tiene que ser igual a 2pi delta ij. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo el A sub 1 y lo multiplico por aquí por A sub 1, ¿cierto? Entonces me queda A sub 2 cruz A sub 3 punto A sub 1, porque quiero demostrar que A sub 1 punto B sub 1 tiene que ser igual a 2pi. Y me doy cuenta que lo que tengo arriba es igual a lo que tengo abajo, porque cuando el producto triple es cíclico, es igual. Entonces ese de ahí se cancela con ese y me queda 2pi, perfecto. Y si le pongo uno distinto, ya, pongámosle la sub 2 de nuevo, ¿cierto? Le hago un punto A sub 2. A este vector B sub 1 le hago punto A sub 2 y eso, de acuerdo a esto, me debería dar 0.
A sub 2, cruz a sub 3. Este vector de aquí es perpendicular a A sub 2. Y si es perpendicular a A sub 2 y estoy haciendo producto punto con A sub 2, toda esta cuestión de aquí es 0. Fácil, ¿cierto? Entonces, es fácil verificar eso, se los dejo de tarea que lo hagan. ¿Ya? Entonces, ¿cómo encontramos que estos vectores B son vectores primitivos de la red recíproca? La única forma de encontrar eso bueno, podemos suponer que esta es una red, este G constituye una red, si los números estos M1, M2 y M3 son números enteros, ¿cierto? O sea, porque eso es lo que constituye una red. Para todos los puntos es lo mismo y yo llego de un punto a otro punto sumando vectores de esta red. Entonces no deberían haber puntos intermedios. Estos de aquí son, los M son valores enteros, ¿cierto? Entonces, la forma de demostrar que esto efectivamente corresponde a una red recíproca es suponer que los M sub I no son enteros, ¿cierto? Son qué sé yo, reales, un fraccionario, ¿ya? Y lo que queremos ver es que se cumple esta propiedad, digamos, que los E elevado a G.R sean iguales a 1. Entonces, reemplazo esta cosa ahí y hago eso, ¿cierto? Aquí tengo el vector G y acá tengo el vector R, ¿cierto? En términos genéricos. Y usando la propiedad 2, tengo que demostrar que esto de aquí tiene que ser un número entero, ¿cierto? Tiene que ser un entero. Para que sea un entero, la única forma de que esto sea un entero, si los N1, N2 y N3 son enteros, los M también tienen que ser enteros, porque si no fueran enteros, esto daría un valor fraccionario, ¿ya? Entonces no cumpliría con esta propiedad, ¿cierto? O sea, la única forma de que esto sea, ¿cómo se llama? Que esto de aquí cumpla con ser igual a 1 es que M sean enteros y por lo tanto los puntos G son efectivamente puntos de la red, constituyen una red en el espacio recíproco, ¿cierto? Está mejor dicho ahí en la transparencia que lo que yo lo dije, pero en fin. ¿Ya? Esto de aquí es como bien un poco duro, digamos, ¿cierto? Porque estoy hablando un poquito en abstracto y voy a seguir hablando en abstracto, porque después vamos a usar esto de manera bastante efectiva, ¿cierto? Otra de las afirmaciones importantes que la gente hace respecto de cómo entender la red recíproca, la red recíproca es simplemente la transformada de Fourier de la red directa. Punto. Esa es la forma de verlo. Entonces, veamos si podemos desarrollar un poco esa perspectiva y ver qué tanto eso es cierto. Entonces, uno puede definir una función densidad. ¿Ya? Dense cuenta que cuando yo integro esto, estoy pensando, primero que nada, me faltó aquí poner, esto es una dimensión. Estoy hablando ahora estoy poniendo una perspectiva y estoy hablando de esto solamente en una dirección. Entonces, la densidad de átomos, tengo una cadena de átomos, que es nuestro juguete favorito, digamos, ¿cierto? Y en cada una de las posiciones separadas por A tengo un átomo. Y voy a suponer que quiero definirle una función densidad. La función densidad que yo tengo que entrar a definir tiene que ver exactamente con esta red, de tal manera que si yo la integro sobre una región o sobre todo el espacio, debería dar la masa total del sistema, ¿cierto? Entonces, la función densidad queda adecuadamente representada por esto, porque si yo esta cosa la integro aquí con respecto a dx, lo único que voy a obtener de esto, voy a hacer un 1 para cada valor de x que sea igual a un valor de la red real, ¿cierto? Y ese valor de 1 tengo que sumarlo sobre todos los valores bueno, obviamente, si lo sumo sobre todos los valores me va a dar infinito, ¿cierto? Porque la masa de una cadena infinita es infinita, así no tengo problema. Pero la densidad, por ejemplo, podría pensar en la masa por unidad de largo que hay, ¿cierto? Bueno, esa va a ser la correcta, porque solamente pone masa en los lugares donde hay,
que es en cada uno de los lugares de la red recíproca, ¿ya? Entonces, a pesar de que uno siempre piensa que las densidades son una cosa continua, esta es una buena representación de una densidad en el caso de átomos en una cadena lineal de átomos, digamos, ¿cierto? Esa es la función de la densidad que corresponde, donde esto de aquí diverge, ¿cierto? Es una función delta para cada punto de la red real. Entonces uno puede pensar, bueno, esta función densidad que tengo acá constituye la red real, ¿ya? Y la red recíproca debería darme de acuerdo a este análisis, a esta afirmación que estoy haciendo aquí, que la red recíproca es la transformada de Fourier de la red real, debería darme una función delta, donde aquí tengo un valor de K y aquí tengo un valor de la red recíproca. Aquí tengo un valor de X, ¿cierto? Y acá tengo los valores de la red real, la red en el espacio real, y X es la coordenada del espacio real, ¿cierto? Cuando hago la transformada de Fourier, aquí voy a tener el valor K, ¿cierto? Y en estos valores de aquí, lo que debería tener son los valores de la red recíproca, ¿cierto? Voy a tener un ρ de K, ¿cierto? Voy a pasar la transformada de Fourier de un ρ de X a un ρ de K, y el ρ de K va a corresponder a la transformada de Fourier de esto, y va a corresponder, va a ser posible de interpretarlo como los puntos de la red recíproca, ¿ya? Veamos, ejecutemos ese plan, digamos, ¿cierto? Que para algunos de ustedes ya puede ser obvio, pero en fin. Entonces, la transformada de Fourier es esta, ρ de K, o f de ρ, digamos, ¿cierto? Como quiera uno representarla, es sencillamente de x por e elevado a i kx por el valor de la función. Entonces tengo que multiplicar por el valor de la función, ¿ya? Eso es lo que hago. Entonces tomo esto. Sin duda que hay un factor que van adelante que tanto el libro como yo me lo he saltado, digamos, pero después creo que me hago cargo de eso en las próximas transparencias. Entonces hago esta integral, y cuando hago esta integral, ¿qué es lo que rescato? Rescato que al hacer la integral tengo que reemplazar, ¿cierto?, los valores donde esta cuestión es distinto de cero. Es cero, el valor de esta función es cero, siempre y cuando el x no sea igual a na. Entonces cuando eso sucede, cuando esta expresión que tengo acá, el x tiene que ser igual a na, lo reemplazo ahí, entonces me queda sencillamente una sumatoria de e elevado a i k na. Entonces me quedo mirando eso y digo, oye, esta cuestión es una engrupida, porque ¿dónde está la transformada de Fourier y las funciones delta? Entonces tengo que ponerme a pensar ahora. Supongamos que K es igual a un valor de la red recíproca, ¿ya? Entonces el K lo puedo reemplazar por un G, donde un G es sencillamente un MA por un B, o sea, al final lo que tengo aquí es un producto de 2π, ¿cierto? Y cuando eso pase, cuando reemplazo el K por un valor de la red recíproca, esta exponencial aquí me va a dar un múltiplo de i elevado a 2π. O sea, esta cuestión, este término, para todos los elementos de los puntos que tengo que considerar en la sumatoria, digamos, porque tengo que considerar la sumatoria para todos los puntos de la red, para todos los puntos n de la red, me va a dar un 1. O sea, tengo una sumatoria de 1 para todos los puntos de la red. ¿Y eso qué es lo que es? Eso es infinito, ¿cierto? O sea que la cosa se dispara, ¿ya? Ya, ¿y qué pasa cuando ese K no es un punto de la red recíproca, es un punto cualquiera arbitrario? Entonces, lo evalúo en una parte, ¿cierto? Y me va a dar una fase distinta de pi, 30 grados, digamos, ¿cierto? Y después lo evalúo en uno que duplique esa fase. Voy a encontrar un punto donde la cosa da 2 veces eso, digamos. Entonces, cada una de estas fases que tengo aquí van a comenzar a girar, ¿cierto? Dependiendo de las posiciones, si es que no corresponden a un valor de la red recíproca. Y como tengo que sumarlas sobre todo el espacio, voy a tener la oportunidad de dar varias vueltas, ¿cierto? Entonces voy a estar sumando fases que no son coherentes, digamos, ¿cierto? Y la suma de todas esas cosas me da 0. ¡Wow! O sea, esta cosa de aquí solamente es distinta de 0 si es que K es igual a un valor de la red recíproca. Y no es igual al valor de la red recíproca si da 0, que es exactamente la expresión que tengo puesta aquí.
¿no? O sea, esto de aquí, esta suma de elevado a n, de e elevado a i k n, es igual a esto que tengo acá. Es una función delta de k menos 2pi m partido por a, donde m es un número entero que hace que este número de aquí sea un valor de la red recíproca. Si eso sucede, esta cosa de aquí diverge y da una función delta. La constante de normalización es esta que está aquí. Y yo creo que yo hice un esfuerzo de encontrarla por qué era 2pi partido por a, pero saben que esa parte de aquí la voy a dejar que la lean ustedes, porque en el fondo es un poco darse la lata con la transformada de Fourier, ¿cierto? Y encontrar cuánto vale la normalización. Ahí está, digamos, mi explicación. Espero que sea lo suficientemente clara, digamos. Y parece que me equivoqué en algunas partes porque tengo las cosas medias corregidas acá. Sí, échale una mirada porque capaz que ni esté bueno. ¿Cierto? Pero por lo menos es un esfuerzo de venir con la normalización que corresponde. En todo caso, no me interesa eso. A mí me interesa, ¿qué es lo que me interesa que a ustedes les quede súper claro? Es que, ya, es que esta cosa de aquí es igual a esta cosa de acá. ¿Cierto? Salvo la constante que está metida acá al medio, pues, de frente, porque esa constante tiene que ver con las normalizaciones nomás, ¿cierto? Y cómo está definida. Este es el 2pi que aparece en todas las transformadas de Fourier, que yo no lo estoy poniendo en ninguna parte, ¿cierto? Entonces, este término de aquí, cuando es e elevado a ikna, la única forma que sea distinto de cero es que esta cosa de aquí sea un vector de la red recíproca y por lo tanto me da exactamente esto de acá. La generalización en 3D. La generalización en 3D es esta que tengo acá, ¿cierto? O sea, cuando hago eso, me obtengo esto, e elevado a ikr, ¿cierto? O sea, es exactamente lo mismo, hago la transformada de Fourier en 3 dimensiones, y aquí lo que obtengo es esto, que es 2pi elevado al cubo, d es la dimensión, digamos, ¿cierto? Por si les pregunto cuadrado, d es 1, 2, 3, digamos, ¿cierto? 2pi partido por d, y este es el volumen correspondiente o el área, según el caso, si es que es bidimensional la suma, pero lo que yo obtengo aquí, obtengo estas funciones delta de k menos g, ¿cierto? O sea, solamente esta cosa de aquí va a converger a un valor finito, si es que esta suma es sobre todo el espacio, si es que esto es k, corresponden a un k de la red recíproca. Si no, esta cuestión no es 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice esto? Dice que si yo tengo una red real que está representada por estos valores R, estos R que están definidos en alguna parte, supongo yo, no lo hice, eso es un poco sloppy. Claro, estos R son N1 por A1 vector más N2 por A2 vector más N3 por A3 vector. ¿Ya? Y eso me define todo. Este vector de aquí es un vector también, le falta la flecha, y a ese G también le falta la flecha. Son todos, estos de aquí son flechas, ¿cierto? Deberían ser todas así como esa flecha de G del espacio recíproco. ¿Ya? Entonces, aquí dice la única forma, si K es un punto de la red recíproca, la suma es infinita. Perfecto. O sea, es una divergencia, que es lo que sucede cuando K es igual a G, esto es infinito. Si no lo es, dependiendo del valor de R, el valor de la fase oscila y sumando sobre todos los sitios se anula. Llega esa sensación de que la fase... Aquí eso es como fasores, ¿cierto? Si ustedes se acuerdan algo de eso, de 140 están todos alineados, pum, da un solo valor, y si no, si están cada uno para su santo, la suma total de esa cosa siempre va a dar 0. ¿Ya? Así que esa es la forma de entender la generalización de estos estados. Ya, yo quería proponerles una suerte de ejercicio académico. Tengo la tarea de hoy día aquí. Y quiero que me la entreguen antes de finalizar la hora. Digamos, una tarea bien sencilla. Lo que quiero que hagan es que la resuelvan, hagan el scan del PDF y me lo manden a mi correo. ¿No? Entonces, nada, es la tarea del día de hoy, y la razón práctica por qué estoy haciendo esto, porque tenemos un certamen la próxima semana y no quiero encontrarme con dificultades y que ustedes tengan
dramas para subir y hacer esta cosa como corresponde. Yo espero ver un PDF, no espero ver una foto, tal cual como les he dicho antes. Así que nada, tienen lo que resta de la clase, ¿cierto? Para trabajar. Lo que resta de la clase son alrededor de 10 minutos, ¿cierto? A partir de ahora, para responder esta pregunta, que es una pregunta súper sencilla, que tiene que ver con las materias de la... Para mí es súper sencilla, porque para ustedes no, digamos, ¿cierto? Eh, pero es una pregunta media directa, digamos, ¿cierto? Pero más que nada el foco es practicar esta cosa de sentarse y trabajar. Yo les pido que abren sus cámaras y hagamos el simulacro completo, ¿ya? ¿Hay alguien allí? Sí, Ya. tengo la cámara en el celular, así que tengo que hacer esta cuestión. Eso es lo que quiero que vean cómo funcionan con todo. Quiero hacer el simulacro completo, digamos. José y Kevin se fueron a tomar un café. Tengo que colocar la cámara en el celular. Ah, Sí, ya, espera ya. un rato. Ok. ¿Es posible que sea más eficiente esto al momento que ustedes tengan que hacerlo? No tienen un computador con cámara? ¿O lo estás haciendo desde el celular? No, yo no tengo computador con cámara. Ya, Es que, claro, seteo esto antes de. Si es que tengo que usar la cámara. ya. Ahí está. Sería ideal que le conectaran una cámara USB, no una cuestión que vale más de 15 lucas. Es que tengo una cámara. Bueno, la voy a conectar. Es que tengo una cámara USB, pero es re mala. Pero la voy a buscar. No tengo que No, guardar. está bien. El propósito de esto es resolver todos esos problemas. Yo quisiera verlos a ustedes trabajando mientras resuelven el problema, ¿cierto? Frente al... Yo sé que es inesperado lo que les estoy pidiendo, pero está bien, es un ejercicio. ¿Cómo? No, le digo que es un poco inesperado, digamos, pero está bien. Sería bueno tener los recursos para poder hacerlo bien. Eh, Respecto del problema que les propuse, no hay dificultades, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy preguntando?
Esa campana indica el fin del tiempo para esto. No sé si pueden entregarme algún documento en este minuto. Yo todavía no voy a empezar más o menos tardecito. Ya, En un minuto yo creo que estoy terminando esta cosa. ya, Sí, también yo tengo, estoy terminando la B, ahí la tengo lista. ya. Ok. Trabaja. Cuando termine, me lo mandas. En 5 minutos yo tengo otra clase, así que necesito que me envíen lo que me van a mandar ahora. ¿Ya? Este simulacro es absolutamente completo porque el día que tengamos el certamen me va a pasar lo mismo. Yo tengo otra clase después del, del examen con ustedes, ¿cierto? Así que voy a tener que cerrar y espero recibir la prueba que ustedes me mandan. Así que mándenme un comentario o un insulto en una hoja, por favor. Si escriban algo ahí y me lo envían, digamos, ¿cierto? A mi correo, ¿ya? Con cualquier pensamiento en torno al tema que yo les puse. ¿Ok? Les pido que dejen de trabajar ahora y fotografíen algo, digamos, ¿cierto? Y me pongan un PDF. Se lo estoy mandando ahora. Sí, igual, profe, ¿Perdón? te la estoy mandando ahora. Ya, listo, por favor. O sea, tienes que tener claro que el día del certamen tú tienes que tener una cámara para funcionar todo el tiempo, ¿cierto? O sea, tienes que resolver eso. Sí, profe, ¿Ah? que yo trabajo con otro computador que tiene cámara para evitar problemas. Entonces ahora No te como va a digo tener como nomás todo imprevisto. ese problema tienes que solucionarlo. Yo tengo que poder verte mientras tú ves la clase, ¿ya? Entonces, lo más Sí, cómodo sí, es eso cuando... Ese es el sentido del simulacro, digamos, porque si no, al final nos encontramos todos con sorpresa ese mismo día y eso es lo que no quiero que pase. ¿Ya? no, como le comentaba, usualmente uso otro computador que tiene cámara para evitar problemas. Ya, Entonces ahora me pidió como de imprevisto. está bien, me parece. Esa era la idea, digamos. Con qué nivel de improvisación uno puede hacer esto y hacerlo bien para cumplir con las normas nomás. Eso. Ya chicos,
con esto, supongo, cerramos la sesión. Y me imagino que estoy grabando. Sí. Sí, sí, grabó. Pero no lo veo. Ah, aquí dice, perfecto. O sea, voy a detener la grabación.